Vamos a realizar una triangulación territorial porque desde Montevideo, Uruguay, nos vamos a ir a la República Argentina para hablar de Brasil. Y el encuentro es con Claudio Fantini, periodista, analista internacional, politólogo. Claudio, bienvenido. Te cambié una letra al final por un conocido de la televisión argentina. Bienvenido. Así es, Alejandro suele decir cuando me entrevista que lo único que nos separa es una I y una O. Bueno, yo soy el Fantini. ¿Qué Bueno, tal, Miguel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, bienvenido. Obviamente que esto tiene muchísimas aristas. Conociéndote, sé que ya estás en el día después, en lo que será el gabinete, en lo que serán los anuncios y las alianzas, porque ¿cómo va a ser para gobernar este hombre? Adelante. Bueno, de momento es una gran incógnita. Hay una acumulación de interrogantes sobre el gigantesco territorio brasileño y por ende esos interrogantes echan algunas sombras sobre la región. El primer interrogante es si el presidente que asumirá ese cargo el 1 de enero va a ser una continuidad lineal del hombre que actuó como legislador durante casi las últimas 3 décadas, o si va a ser un personaje novedoso, alguien distinto a lo que fue. Hasta acá, el Bolsonaro que se conoce es un hombre que se hizo notorio en la política del Brasil, no precisamente por su actividad legislativa, que fue muy pobre, fue muy escasa, y de muy escasa relevancia, sino por los pronunciamientos que tenían, siempre caracterizados por un altísimo nivel de violencia ideológica, hasta violencia espiritual, si se quiere, ¿no? Eso fue lo que le dio notoriedad en la política. Las cosas que decía, yo lo catalogué siempre de incontinencia barbárica, lo que caracterizó a Bolsonaro como legislador a lo largo de 3 décadas es su incontinencia barbárica. Dijo cosas verdaderamente oscuras y cargadas de violencia. Pero es posible, Miguel, que quien se siente en el despacho principal del Palacio del Planalto sea un Bolsonaro nuevo, un hombre que actúe como presidente de todos los brasileños. La pregunta está en el aire, ¿será el candidato a presidente que dijo que las minorías tienen que arrodillarse ante la mayoría, o el presidente electo que a pocas horas de que se cierren las urnas dijo que él va a respetar la democracia, va a defender la Constitución, va a defender las libertades existentes y el pluralismo? Bueno, si es esto segundo, va a haber una novedad, va a haber un Bolsonaro que hasta acá no se conoce, y eso va a ser tranquilizador para la región, que tendrá algo predecible en el gobierno del país más poderoso en términos económicos y en términos demográficos de América del Sur. Claudio, Rosario te saluda desde Montevideo. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? A propósito, mencionabas la región, el presidente Vázquez se ha pronunciado en las últimas horas al respecto y dijo que verá qué acontecimientos de ahora en más suceden en Brasil con el triunfo de Bolsonaro y las políticas que se apliquen. Pero esto pone en alerta también a las izquierdas que van perdiendo un poco de peso político en los países de América del Sur. Bueno, yo del mismo modo, Rosario, que veo con cierto estupor cómo se mezclan derechas que no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, una cosa es la derecha que representa Angela Merkel en Alemania y otra muy diferente, la que representa Bolsonaro. La trayectoria de Bolsonaro justifica grandes preocupaciones. Justifica porque un discurso violento puede alentar acciones violentas. De hecho, mucha gente se ha sentido autorizada por el éxito de ese discurso violento a dar rienda suelta a sus instintos más violentos y más supremacistas. Ha habido ataques a homosexuales, empieza a haber un riesgo de violencia política muy fuerte en Brasil, y es lógico que exista una preocupación al respecto,
porque la historia de Bolsonaro justifica que exista esa preocupación. Bolsonaro no es un político más. Los brasileños no optaron por castigar al PT votando a Geraldo Alckmin o a Ciro Gómez. Optaron por castigar al PT votando a un personaje inmensamente controvertido por las cosas que él ha dicho, por los pronunciamientos y las actitudes que él ha tenido. Por eso creo yo que del mismo modo que no hay que mezclar izquierdas, las izquierdas en Latinoamérica son muy diferentes. Hay muchos gobiernos de centro izquierda que actúan como gobiernos socialdemócratas y que se mantienen dentro del pluralismo y del respeto al Estado de Derecho, y hay otros gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela, que son gobiernos mayoritaristas y ya sin mayoría, ¿no es cierto? Por eso solo le queda un autoritarismo crudo y represivo para mantenerse en el poder. Hay izquierdas más ideologizadas y otros que son gobiernos de centro izquierda. Del mismo modo hay centros de derecha sumamente respetables, como la que representa Piñera en Chile, por ejemplo, y hay otras izquierdas y hay otras derechas que tienen que ser miradas con preocupación, porque la trayectoria de sus líderes es la que genera lógicamente esa preocupación. Si un hombre que llegó a decir que prefiere que su hijo haya muerto antes que se haga homosexual, ¿no?, que llegó a justificar la tortura, a dedicar el voto en el impeachment contra Dilma Rousseff al militar que la torturó, bueno, en eso hay una carga de violencia que hace temer por lo que pueda ocurrir en Brasil si es que el presidente Bolsonaro va a ser una continuidad lineal de ese extremista y violento legislador que es. Claudio, por hoy muchísimas gracias. Hay muchísimo para hablar. Obviamente los tiempos de un informativo son muy poco, así que nos reencontramos en esta misma semana o la semana que viene cuando estés por Montevideo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, Miguel y Rosario.